Muy buenas noches a todos nuestros amigos, familia, hermanos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Quiero compartir con ustedes, hermano, esta parashá muy especial porque es la última parashá del libro de Génesis, del libro de Bereshit. Y decimos nosotros Hazak, Hazak, Benit Hasek, que significa esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Esto es una palabra de ánimo para decir, todavía nos queda. Vamos a estudiar ahora el libro de Éxodo, ¿cierto? Y vamos a profundizar mucho en lo que corresponde a la historia, ¿cierto? De los hijos de Israel que están en Egipto, son esclavizados, viene la liberación, han pasado muchos años, muchas generaciones, pero antes de eso viene esta para allá, que va a ser importante estudiarla en esta noche. Bien, primero que todo, este comentario va con sabor a Zohar, ¿ya? Está en el volumen número 8 de la edición Obelisco, ¿ya? Digo la edición Obelisco porque así lo han impreso, así se llama la editorial, ¿sí? Ediciones Obelisco, ¿ya? Que ustedes pueden ver en la parte de acá, ¿cierto? Aquí atrás, ahí está el volumen que gracias al creador hemos podido recopilar desde el 2008, donde estudiamos cierto el comentario de la Torá basado en mística, en Kabbalah, en la mística hebrea. ¿Ya? Somos creyentes en Yeshua, aunque a algunos no les guste, somos creyentes en Yeshua como nuestro Mashiach. ¿Mm? Jesucristo, nuestro Mesías. ¿Sí? Eso es algo que muchos les molesta, muchos dicen no, no, eso es falso, esta escuela es falsa, y no importa todos los apelativos que quieran poner o los títulos. Acá no soy ni el maestro ni el moré, no me gustan los títulos, no me gusta que me llamen así, porque no tengo esos títulos y me gusta que me digan compañero, compañero de estudio, porque así yo les digo también a mis compañeros de estudio, ¿m? Colega espiritual, ya compañeros de estudio. Y compartimos lo que a nosotros durante 17 años nos ha hecho bien. ¿M? Bien, esta parasha se llama Vayehi, que significa y vivió. ¿Quién vivió? Jacob, y parte de esa forma. ¿Ya? Esto está en Génesis capítulo 47, desde el verso 28 hasta el capítulo 50, verso 26. ¿Ya? Primero vamos a hacer la lectura de lo que aparece en las Biblias normales, ¿sí? La Biblia Reina Valera, ¿ya? O la versión que usted tenga, la versión de Jerusalén, la versión latinoamericana, sea la Biblia que sea, porque ustedes, la mayoría son de contexto religioso, muchos son mormones, muchos son testigos de Jehová, adventistas, cristianos, evangélicos, luteranos, quienes sean. El Creador les bendiga a cada uno de ustedes. En sus Biblias va a aparecer de la siguiente manera. Lo que nosotros en esta parte, en esta sección que se llama eh, Parashot o Parashá con sabor a Zohar, es porque el comentario que vamos a hacer está basado en la mística hebrea. ¿Ya? Por lo tanto, todos los conceptos y todas las definiciones probablemente nunca las escuchaste en tu iglesia o en tu religión, porque no están en la religión ni en la iglesia. Los comentarios están basados en las fuentes hebreas y místicas. ¿Sí? Bien. Ustedes me preguntan dónde lo saqué. Las fuentes están, como te digo, en el volumen número 8 del libro, que son varios, aquí usted lo puede ver, son varios, el libro del Zohar Akadosh, el libro del esplendor, ¿bien? Que está por volúmenes, 26 volúmenes, están estudiados los 5 primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, más adicionales los libros de los profetas, libros de los escritos, salmos, proverbios, todo está comentado en una gran biblioteca de recursos espirituales. ¿Ya? Obviamente que lo que vas a escuchar puede ser chocante, pero atrévete a escuchar cosas nuevas de repente porque puede abrir tu mente. Y hoy día vamos a hablar sobre las cáscaras espirituales, las clipot, que es un tema muy heavy dentro de la mística hebrea
y que todavía nosotros no hemos explorado completamente lo que significa eso. ¿Ya? Hoy día vamos a acariciar, ¿cierto?, algunos conceptos, algunas definiciones, lo que no habíamos estudiado antes, lo vamos a compartir hoy día. ¿Ya? Empezamos con lo que dice en las Biblias normales. ¿Ya? Eso usted lo puede ver. Dice así: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida. ¿Mm? Ya, los años de su vida. 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bien, cualquier persona diría esto es netamente historia. Claro, hay un relato bonito, interesante. Claro, podría sacar un comentario teológico impresionante, historia, recorrer todo lo que pasó con Jacob, nuestro patriarca, José, y todo lo normal que predicarían de repente en la congregación. Hoy día vamos a entrar en profundidades donde he destacado lo que hoy día vamos a ver, por lo menos. Hay mucho todavía que estudiar, pero vamos a destacar lo siguiente. Primero, dice que fueron 17 años que vivió en Egipto. Hay una información que Jacob sabe que aquí está entre líneas. Solamente los que conocen, ¿cierto? Los que conocen por qué estaba tan, de cierta manera, preocupado por sus huesos. ¿Mm? De aquí podemos tener nosotros una enseñanza bien básica, no tan profunda, pero tiene que haber una preocupación a donde yo voy a partir de la tierra. Me refiero cuando ya se ha llamado, ¿cierto?, a la presencia divina, como se dice, la muerte, aunque no me gusta decir esa palabra, porque uno no muere, vive, pero digámoslo así para que se pueda entender. Tiene que haber por nuestra parte una preocupación por nuestros huesos. Es importante saber dónde estarán mis huesos. Lastimosamente, digo lastimosamente, conozco a una persona muy íntima de mi parte que él dijo, siempre me decía: a mí que me sepulten me da lo mismo, no tengo problema, si es necesario en una bolsa de basura, de esas bolsas negras, que dejen mis huesos ahí y que me sepulten. Pasaron los años y se cumplió. Se cumplió. Es importante para nosotros tener la obligación de saber dónde van a ser mi sepultura. ¿Qué información sabe Jacob que le pide a Joseph que tenga misericordia, que haga conmigo misericordia y verdad, que no me entierres en Egipto? No quiero estar acá. Luego dice: júramelo. Y si ustedes notaron, el texto parte diciendo que Jacob, o sea, y vivió Jacob, porque así se llama la parashá, y vivió, o sea, Vayehi, y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Luego aparece Israel, el otro nombre que tiene Jacob, ¿sí? Y todo el desarrollo está vinculado al nombre Israel. ¿Ya? Es una observación muy buena, que la parte humana es Jacob y la parte espiritual es Israel, es la misma persona. La misma persona. Nosotros podemos tener esta doble agente, ¿sí? Este doble papel, un agente doble. Por un lado, yo tengo una ciudadanía terrenal y la otra es una ciudadanía espiritual. Como ciudadano espiritual, le digo a José: no me sepultes acá. Algo sabe. No es maña,
como decimos acá en Chile, no es ser mañoso. Ah, porque usted se ha fijado de repente cuando se habla de estos temas delicados, que hay personas, ¿cierto? Padres, abuelos, que dicen, mira, a mí me gustaría cuando me vaya de este mundo, cuando muera, a mí me gustaría que hicieran un funeral de esta manera. Y que diga en mi lápida de la siguiente forma. Cualquier persona diría, bueno, el deseo. Pero por lo general algunos dicen, no, mira, ya en ese momento nosotros vamos a tomar nosotros la decisión en el momento. Pero no, acá hay algo profundo, donde Jacob algo sabe, hay una información que solamente Jacob sabe y que el Zohar desarrolla muy bien y que hoy día lo vamos a estudiar. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene la tierra? ¿Qué importancia tiene la esfera espiritual donde yo vivo y a dónde van a estar mis huesos? ¿Sí? Esto es muy importante porque insiste Jacob que no lo sepulten en Egipto. Vamos a estudiar lo que dice el Zohar con respecto a esto. ¿Ya? Dice de la siguiente manera, y acá ya entramos a un terreno muy delicado, porque dice, y por ello llegó al grado de Jacob vivió en la tierra de Egipto, que es el nombre de la parasha. Jacob vivió, y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Y dice, y no estaba feliz, pues en esa tierra, la tierra de Egipto, se encontraba concentrado el atado y el nudo impuro de las naciones. Es decir, toda la corrupción de los pueblos, todas las cáscaras o clipot, de igual modo se encontraban allí cautivos los zafiros del trono de gloria, las chispas espirituales de la Jogma que descendieron y cayeron en Egipto debido al pecado del primer hombre, Adán, y no llegó hasta allí ninguna persona que pudiera purificar a estas chispas de dentro de esa tremenda impureza, no de los entes superiores y no de los entes inferiores, ya que la impureza de Egipto y su clipa eran muy duras y nadie podía con ella sino el grado espiritual de vida, Jai en hebreo. Y este misterio es el que se alude a través del versículo, pues ningún ser humano puede verme y vivir. Bien, primero que todo hay una información que solamente maneja la Kabbalah, la sabiduría esotérica, que de partida esto es muy chocante para algunos porque no pueden soportar el grado de santidad y el grado de información tan elevado para una mente tan racional y tan pequeña. ¿Ya? Yo no digo y tampoco menosprecio, el creador me libre, pero nunca he subestimado a ninguna persona. En ese sentido, en decir, mira, este tema todavía es muy, muy fuerte para ti, no te lo puedo enseñar. Eso sí te lo puedo decir. Porque hay personas que cuando escuchan algo relacionado con Kabbalah, inmediatamente los sistemas de bloqueo y rechazo inmediatamente, aunque tú estés 2 horas, 3 horas intentando explicarle algo a alguien, no te lo va a entender. Así que no pierdas tu tiempo. Acá no perdemos el tiempo, aquí lo valoramos y aprovechamos de compartir los secretos y las enseñanzas para esta época. ¿Ya? Primero, debemos saber que existen cáscaras espirituales. ¿Qué es una cáscara espiritual? Cáscara en hebreo se dice clipot, o mejor dicho, clipot es un concepto muy fuerte, muy elevado, que significa literalmente como una concha, algo que es durísimo. Bien, ¿y qué significa eso? Significa que de acuerdo a la cáscara, así como el árbol, ¿cierto? Cuando tiene frutas, dependiendo del árbol, va a depender la fruta y va a depender la cáscara de esa fruta. Hay fruta que yo me la puedo comer con cáscara y hay fruta que es imposible comérmela con cáscara, tengo que romperla. Eso en un grado espiritual dentro del sistema del árbol de la vida y dentro del sistema del árbol del conocimiento del bien y del mal,
habla exactamente el mismo concepto de energías. Las energías están distribuidas en el árbol de la vida, están distribuidas en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como formas de fruta y que tienen cáscaras que pueden provocar un bloqueo en una persona, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber que existen muchas cáscaras espirituales y de las cáscaras a las cuales nos estamos refiriendo es precisamente al estudio profundo que tiene que ver con el árbol de la vida que está a su mano derecha y el árbol del conocimiento del bien y del mal que está a su lado izquierdo. Yo sé que esa imagen, la que está en color rojo, lo colocaron así, pero es el estudio de lo que se conoció como la Cábala cristiana, que la verdad fue un sucedáneo, no es la Cábala original hebrea. El catolicismo, ¿cierto? Aproximadamente en el siglo XVII, quiso tomar una versión propia, como cristiano, de la Kabbalah hebrea, una cosa bien extraña. Entonces, la Kabbalah cristiana, o sea, mejor dicho, primero, el catolicismo, cuando supo que existía esta ciencia, la madre de las ciencias que se llama Kabbalah, tomó la información, lo poco que tuvieron, hicieron una versión propia, muy extraño. Hicieron Kabbalah cristiana. Y la configuración, claro, se parece mucho a la hebrea, pero la Kabbalah cristiana dio origen a lo que se conoce como la Kabbalah hermética, a lo que fueron las sociedades secretas o las sociedades discretas, ¿cierto? Que dieron origen a una especie de confusión y se estudió el árbol de acuerdo al hermetismo, a algunas corrientes que no voy a nombrar porque me van a censurar el video, ¿ya? Y que tienen que ver, ¿cierto?, con extrañas brujerías y de repente hasta hechicería. Entonces, cuando la gente ve el símbolo, dice, no, esto es de los hebreos, es satánico, descartado total. Y el tema es que no conocen la historia. Esperamos con la ayuda del creador en el canal de la Escuela de Misticismo Hebreo retomar el curso Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo, donde vamos a hablar sobre estos temas, ¿ya? Y separar las aguas y decir, no, esto no es hebreo, esto es un sucedáneo, esto es una copia pirata de la Kabbalah original, ¿ya? Entonces, para que hagamos un esquema, ¿bien? Las esferas o los círculos que ustedes ven allí están relacionados con energías, ¿sí? Las energías dentro del árbol de la vida se parecen, o sea, son las energías divinas o emanaciones del creador, ¿ya? El creador tiene la corona, ¿cierto? La corona de rey, por algo nosotros le llamamos el rey. Decimos en las bendiciones Baruch atah Adonai, ¿cierto? Eloheinu melech haolam. Decimos, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, rey del universo. La palabra olam también quiere decir universo, ¿sí? No es solamente el rey del universo, el universo de la NASA. Estamos hablando de algo más superior, más profundo. Bien, entonces, bajo esta visión, tenemos que el Génesis nos relata a nosotros de dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Eso significa que yo debo saber qué es bueno y qué es malo. El problema es que la gente no conoce ni lo que es bueno ni lo que es malo, porque cada uno tiene su apreciación de lo que es bueno y malo. Para algunas personas que creen hacer el bien, está mal. Y hay algunas personas que hacen el mal y creen que están bien. Entonces tenemos definiciones muy abstractas de repente, muy confusas de lo que es el bien y el mal. Para eso el creador nos dejó reglamentos, nos dejó instrucciones, enseñanzas, que nos definen a nosotros, mira, eso es malo y eso es bueno. Y a algunas personas no les gusta eso. No les gustan las reglas, no les gusta el orden, no les gusta que alguien sea educado para que no cometa errores. Bien, entonces,
vamos a entrar al tema que esta configuración del árbol de la vida también está a nivel cosmogónico, significa que está a un nivel superior, universal, pero también este modelo de árbol está en nuestro propio cuerpo. Keter representaría, ¿cierto?, el cráneo, Jogma y Binah, cerebro derecho, cerebro izquierdo, Gesed y Yeburá, que es la bondad y la severidad, representando con Gesed la misericordia con la mano y el brazo derecho hasta el hombro, y Yeburá sería la restricción, la severidad, la siniestra, la parte, disculpen, la parte severa, estricta, pero también del poder, ¿ya? El brazo, la mano hasta el hombro izquierdo. Luego viene la concentración de lo que es misericordia y severidad unido, fusionado en algo que se llama armonía, tiferet, belleza. Luego viene la representación de las piernas, lo que le da movilidad a un hombre. Las piernas, ¿cierto? Que serían Netzach, victoria, que están acumuladas todas las energías de los sentimientos, las emociones, y también en Hod, que sería como lo eterno, lo que continúa, lo que le da continuidad a la expresión de esos sentimientos, a la verbalización, a la expresión, ya sea escrita, musical, como quieran llamarlo ustedes, ¿ya? Y luego viene algo muy importante, que es Yesod, que significa en español fundamento, que es donde están nuestros órganos genitales, lo que procrea la vida. Y luego Malhut, que sería el reino, algo que ya yo aterrizo en este mundo. ¿Bien? ¿Qué es una clipa? La clipa es una cáscara que te impide a ti que salga luz o salga energía y que entre energía. Bien, hay que entender esta parte. Esto significa que si tú eres demasiado bueno, eso también es malo. ¿Por qué? Porque al ser tú demasiado bueno o demasiado misericordioso, cualquier persona puede pasar a llevarte. Cualquier persona puede incluso hasta burlarse de ti porque tú no le vas a decir nada. ¿Por qué? Porque tú te vas a dejar. Alguien te humilla, tú te quedas callado, alguien pisotea contigo, habla mal de ti y después él mismo te pide ayuda y tú le ofreces ayuda. Entonces, al no ponerle restricción, que sería Geburah, tú inmediatamente generas una cáscara espiritual, una clipa, un bloqueo. Y ese bloqueo va a impedir que la luz del Creador, que la claridad del Creador, que las situaciones buenas del Creador se retengan en tu vida y tú no puedas crecer. ¿Ya? ¿Qué significa clipa? Una cáscara. ¿Qué significa? Que en el árbol de la vida, cuando yo bloqueo algo, inmediatamente me paso a conectarme con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Inconscientemente o conscientemente paso a conectarme con el árbol del conocimiento. Luego ya no sé diferenciar quién soy, porque todo lo que hago me resulta malo. No entiendo por qué yo hago algo bueno. Claro, te desconectaste de un árbol y te conectaste inmediatamente al otro. Jacob sabe una información. Jacob sabe que los países, los reinos, funcionan de la misma manera como un ser humano funciona. Hay países que son Keter, hay países que son sabiduría, Jogma, hay países que son Binah, entendimiento, inteligencia, hay países que todas las personas son súper buenas, hay países que las personas son demasiado severas, hay personas que tienen armonía, que saben lo que, dónde poner misericordia, saben poner restricción, hay países que son bien equilibrados, hay países que son muy sentimentales, países que son dados a la emoción, a lo sentimental, sentimiento. Y hay países que se dedican solamente a la literatura, a la expresión, al canto, a la música. Hay países que son, pero muy, muy preocupados en el tema de lo sexual, de lo erótico. ¿Mm? Y hay países que son demasiado terrenales. Hay países que son demasiado terrenales. Lo único que se preocupan es construir edificios. Construyen puentes, edificios, cómo hacer un edificio más grande y no se preocupan ni siquiera de sentimientos, no se preocupan de buscar sabiduría, les da lo mismo, lo único que quieren construir ciudades. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esta visión que Jacob
descubre que Egipto dice que tiene un nudo, dice, Egipto tiene un nudo y tiene también, nos dice que el atado, algo atado y el nudo impuro de todas las naciones en un puro país, en un puro reino. Y aquí ya Jacob nos viene a revelar que hay países, en este caso el Egipto, donde las clipot, las cáscaras, estaban a la orden del día. Alguien dice, a ver, cómo yo puedo generar una cáscara espiritual? Por ejemplo, alguien que es demasiado egocentrista, ¿cierto? Alguien demasiado egocéntrico, estaría bloqueando la Sefirá o la esfera de Yesod, ¿sí? Una persona que es demasiado arrogante, una persona demasiado egocentrista, narcisista, tiene tendencia a caer en lo sexual, en el adulterio y en la fornicación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es la persona que está bloqueando la energía de Yesod. Y la energía donde están los órganos genitales. ¿Y qué es lo que es Yesod? Yesod es la concentración de emociones y de expresión de la emoción. Entonces, Jacob dice, aquí están reunidas todas las cáscaras. O sea, si hay un país, por ejemplo, si tuviéramos que poner, a ver, este es un análisis, o sea, ni siquiera es un análisis, es un comentario personal, según mi visión. No sé si ustedes se han fijado, pero hay países que son pura guerra. ¿Ya? Y ustedes saben a qué me refiero. Hay países que se preocupan solamente en lo militar. Militar, militar, todo. Armas, las mejores armas, cañones, misiles, qué sé yo. Hay países que desarrollan solamente ciencia. Ciencia, ciencia, tecnología, mucha ciencia, mucha tecnología. Hay países que desarrollan mucha sabiduría, son muy sabios. Sacan personas de esta índole. Estudian la mente, estudian el cerebro, estudian la filosofía, qué sé yo. Hay países que se preocupan solamente en ser humanitario, en ayudar, ayudar, ayudar. Hay países que son demasiado sentimentales, se preocupan mucho del otro. Y hay países que se preocupan más en expresar, como les dije. Pero Jacob dice, aquí, en Egipto, no está por separado, aquí están todas. En otras palabras, está aquí el árbol del conocimiento. Aquí está el árbol de la muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Está aquí en Egipto. No me dejes acá, José. Porque cualquier persona que sepa que yo estoy enterrado acá y sepultado acá, va a venir a visitar mi tumba, inmediatamente las energías del mismo país se van a pegar en el alma de las personas. La cáscara espiritual, amigos, es una energía que ha sido bloqueada. Es muy paradójico porque la clipá vendría siendo entonces, si una persona es demasiado hablador, habla mucho y habla, no, le da lo mismo si la otra persona siente, si está contenta, está agradada, lo único que quiere es hablar. De hecho, tú conoces a personas cuando son invitados, por ejemplo, a fiestas, a matrimonios, a reuniones, les gusta hablar. Y yo aquí, yo hago esto y esto de acá, y hablan, 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 y pueden estar 3 horas, 4 horas, 5 horas hablando, 10 horas hablando, y la gente está con bostezo y el hombre sigue hablando, sigue hablando. Esa persona tiene una cáscara, ya sea hombre o sea mujer, tiene un bloqueo. Y el bloqueo es que ha tomado la cáscara, o sea, ha tomado la energía de Hod, que es la expresión, ¿cierto?, de los sentimientos, y le da, le da, le da, le da, le da sin parar. Y tú ves ese tipo de personas. Y hay personas que sufren, personas que son introvertidas, no expresan, están ahí, lloran, lloran en silencio. También tiene una cáscara, porque no logra sacar. Se envenenan ellos mismos, se envenenan, se enojan, se rabean, y toda la pasada de película, como se dice, todo pasa en su mente. Tú le dices, oye, pero habla de este tema. No, no, yo no quiero hablar con nadie. Son para adentro. Cáscara espiritual también. No es malo guardar.
El tema es que guardan mucho. Y cuando eso es una bomba atómica, una bomba de tiempo, en cualquier momento va a explotar, ¿sí? En cualquier momento va a ser un estallido. ¿Por qué? Porque tiene una cáscara, ¿sí? Hay personas que están en ese dilema de saber cómo superar sus miedos, cómo superar sus trancas. Entonces, cuando hablamos de Egipto, estamos hablando que en Egipto se concentraron todas las energías impuras de las naciones. Todos los países estaban unidos en uno solo, el reino de Egipto. Egipto tenía una frecuencia, hermanos, terrible, y hay que considerar esto, ¿m? Que hay lugares que las personas se contaminan solamente con entrar. ¿M? Permítanme, disculpen el ruido ambiente. Cuando hablamos de países que hay lugares, zonas que la persona con solo entrar, y si tiene su alma débil, esa persona inmediatamente queda como contaminada. Tú dices, algo se me pegó. Y la persona dice, pero ¿cómo? Hay una energía, por supuesto, hay una energía en ese ambiente, en ese lugar, que está con una cáscara espiritual. ¿Ya? Por eso es que está prohibido entrar a ciertos lugares. Y de hecho hay zonas dentro de la Tierra que están prohibidas para un ser humano entrar, porque están bajo el completo dominio de la Sitra Ahra, que es una palabra aramea que quiere decir el otro lado o el lado oscuro de la fuerza. Es un tema que recurrentemente nosotros hemos estudiado, pero muy por encima, ¿ya? Entonces, ¿cómo una persona puede aumentar la cáscara? Precisamente, si está en una frecuencia, por ejemplo, una persona que es depresiva, ¿sí? Una persona que está viviendo una depresión, y va a un país donde la alta índice o el alto índice de suicidios es como que estuviera entrando a una zona donde le amplifica mucho más lo que está sintiendo. Eso significa que una fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal se pegó a la persona, ¿sí? Entonces hay que hacer una separación. Hay cosas buenas, ¿a qué le llaman bien? Que hay gente que estudia cómo cuidarse de esto. Hay gente que estudia cómo cuidarse de generar cáscara y de contaminarse. Entra Jacob y dice, voy a ir a Egipto, hijo, le dice a José. El Eterno le dice a Jacob, no temas, entra. Entonces hay algo misterioso que muchos no conocen y que probablemente hoy día es primera vez que conozcan, que hay zonas en cada país las energías representan una cáscara grande, pero cuando una persona ingresa a un país que tiene una cáscara grande, se da cuenta que también hay 10 dentro de ella. Y están distribuidas en ciertas zonas. Por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos más de 13 regiones, ¿sí? Entonces, al tener más de 13 regiones, por ende sabemos inmediatamente qué región tiene la cáscara oscura de Keter, la cáscara oscura de Jogma, la cáscara oscura de Binah, y de la misma manera de lo que nosotros estamos estudiando, nos vamos a encontrar que hay zonas espirituales que están muy cargadas con energía que de repente está bloqueada, y todos los habitantes de ese lugar se contaminan. Se contaminan. Y se contaminan que esta energía le aumenta más la cáscara interna que tiene la persona. O sea, si imagínate, yo me voy a una región donde tiene la característica de que todos son arrogantes, y yo, que Dios me libre, ¿cierto? Jave Shalom. Si yo soy arrogante, en esa zona me va a aumentar mucho más la cáscara, o se va a poner más dura. ¿Qué va a provocar? Que yo no pueda recibir de parte del Creador la luz divina, el entendimiento divino, la sabiduría divina, la misericordia divina. No voy a recibir absolutamente nada porque estoy bloqueado. Hay comunas que están completamente bloqueadas, hay comunas que están completamente libres de cáscara. Entonces, es importante saber por qué estoy en el lugar que estoy, claro que sí,
Las personas de repente dicen, ¿por qué yo estoy metido acá? ¿Por qué Dios no me saca? Precisamente porque el Eterno quiere que tú estés ahí. Porque al momento de tú irte, inmediatamente la frecuencia de esa zona va a cambiar. Y a veces el Creador permite que tú te vayas de una zona, te vayas de una casa, te vayas de un lugar, o de repente que te vayas de una cierta familia, y el Creador a ti te libera y a los demás los deja en oscuridad. Entonces, permítanme, es muy fuerte cuando, por ejemplo, las personas a veces están en la misma frecuencia que el lugar, ¿ya? A veces uno dice, a ver, yo, y es muy frecuente, yo no tengo este comportamiento, pero de pronto se sienten influenciados por algo. Es porque justo en ese momento la persona estaba en la misma frecuencia que la cáscara espiritual de la zona geográfica. ¿Ya? Por eso es importante lo que, por ejemplo, Jacob o Jacob, nuestro patriarca, viene a revelar, ¿cierto? En esta zona que le dice a José, yo no quiero estar acá cuando esté en mi hueso. Es una información muy top secret, ¿sí? Y para que alguien diga, júramelo, es porque sabe. Hay lugares que están contaminados y eso uno lo tiene que saber. En Egipto tenía Jacob ese miedo, ¿sí? Acá habla algo del atado y el nudo, o sea, estamos hablando que espiritualmente los que entraban a Egipto luego ya no salían iguales. A eso va. Apunta algo muy fuerte, hermanos. Por eso se entiende que en el libro de Éxodo inmediatamente parte con el tema de la esclavitud. Alguien se pregunta, ¿cómo es posible que el pueblo quedó esclavizado? ¿El propósito era de que ellos fueran esclavizados? Por supuesto que no. El tema va en cómo la persona espiritualmente está conformada para que el lugar no lo impregne. Y sea todo lo contrario, que nosotros podamos impregnar el lugar, que nosotros tengamos el poder y la potencia de parte del Creador, no por nuestros méritos, sino que de parte del Creador nosotros podamos influir en el lugar donde estamos. Muchas personas no comprenden esta parte, porque están acostumbrados a que los lugares geográficos, la zona, la casa donde vive, el lugar donde vive, no es normal que pases peleando, no es normal que pases discutiendo, eso no es normal. La gente lo mentaliza que sí es normal. Y del momento que lo normalizó, se te formó una cáscara espiritual. ¿Comprende? No es normal que te lo pases todo el día gritando, todo el día peleando, todo el día discutiendo, es porque estás bloqueado. Y al estar bloqueado, bloqueas el lugar. Ya no entra la luz divina, no entra el poder de Dios, no entra la manifestación del Creador, no entra Shalom en esa casa, no entra Shalom en tu propia vida. Entonces prácticamente tu casa y todo el lugar se convierte en un infierno. Acá nos habla a nosotros de estas cáscaras, la corrupción de todos los pueblos. De igual modo se encontraban allí cautivos los zafiros del trono de gloria. ¿A qué se refiere? A las almas, y este es un concepto que tiene que ver con el Shevirat Hakelim, la rotura del recipiente, que fue cuando Adán, ¿cierto?, peca y Eva, una parte de su cuerpo, ¿cierto?, se estalló y que esas luces son residuos, partes de almas que necesitan ser rescatadas. Y esas zonas están distribuidas en todo el mundo y se transforman en personas. ¿Sí? Hay personas, y aquí viene todo el concepto de Tikkunim, de Geulá. Geulá es la redención, la importancia de la aparición, ¿cierto?, del Mashiach, que viene a recuperar el segundo Adán según nuestra creencia me refiero a que nosotros creemos en el Nuevo Testamento, la creencia del segundo Adán, el Adán perfecto, viene a recuperar lo que destruyó el primer Adán. Entonces, nosotros somos esa parte de esas luces que fueron, eh, que explotó, ¿ya? Y que se fue a distintas partes del planeta. En las luces, las chispas. Es un concepto que en estos momentos
no profundizaré porque es muy largo, obviamente. Y aquí estamos hablando de la parashá en sí, que nos revela el Zohar HaKadosh que las chispas espirituales de la Jogma que descendieron y cayeron en Egipto fueron por causa de Adán, del primer nombre. ¿A qué se refiere Jogma? Se refiere a todos los sabios, ¿sí? A todas las almas que tienen esta sabiduría. Y dice Jogma aquí arriba. Lo voy a colocar en una flecha para que quede de cierta manera más gráfico. Está revelándonos el... Ahí está. Ahí en ese color lo vamos a dejar. Está diciendo que estos son los zafiros de la corona. ¿Cuál corona? Esta corona, Keter. Significa que espiritualmente, dentro del árbol, hay toda una configuración. Hay almas que son Keter, hay almas que son Jogma, hay almas que son Binah, hay almas que son bondadosas, hay almas que son más severas, hay almas que son armoniosas, tienen armonía, hay almas que son muy sentimentales, hay almas que son muy expresivas, hay almas que son muy sexuales, hay almas que son muy terrenales, Malhut, para que te haga una cosmovisión más o menos gráfica, está diciendo que los zafiros de la corona cayeron en Egipto. Por eso que en Egipto también hay un conocimiento que era superior y más elevado que cualquier nación. Nos habla a nosotros, místicamente hablando, que Babilonia, Persia, Grecia y el Imperio Romano vinieron después, pero bebían de la fuente egipcia. Ahora, honestamente, el estudio es más profundo porque Egipto es una parte de lo que fue la antigua, llamémoslo así, el antiguo reino que existieron antes del diluvio, antes del Mabul. ¿Ya? Recuerdan ustedes que existieron, dentro de la mística se estudia el tema de los continentes hundidos, los reinos antiguos de antaño que eran extremadamente poderosos, mucho más poderosos que hoy, y que quedaron unos residuos, ¿cierto?, espirituales, unas zonas como magnetizadas con esa frecuencia, y fue el antiguo imperio sumerio, luego fue Egipto, la India, y conformaron un anillo, por así decirlo, de un gran reino. Y estos reinos tenían gente muy sabia. Por eso que acá el Zohar HaKadosh viene a revelar esa parte que era necesario rescatar a esas almas. Ahora, muchos dicen, oye, pero acá están hablando de un misterio muy grande. Están diciendo que habla de la rectificación, habla de la purificación de almas que estuvieron atadas y que estuvieron almacenadas, por así decirlo, atrapadas en una especie de cárcel. Por eso, Misraim significa cárcel, significa estrechez, como una cárcel. Misraim es el nombre original de Egipto. Por eso que todo el desarrollo que va a venir después la próxima semana está relacionado con el inicio del pueblo hebreo, que el Eterno lo rescata, porque no se podían escapar. Alguien dice, es que el ejército del faraón muy severo. De hecho, el ejército era contado con los dedos. Era muy fácil contar a los carros del faraón, 600. Era muy fácil contarlos porque no eran muchos. La pregunta es, ¿por qué las personas quedan prisioneras? Precisamente por el tema de las cáscaras espirituales. La gente les costaba entender, estaban bloqueados de la mente. Imagínate tú que te acostumbren a ti a que naciste esclavo y vas a morir esclavo. Difícilmente tú, cuando le hablas de libertad a una persona que es esclava, difícilmente te crea. Porque es todo lo que vivió, todo lo que vio. Su crianza fue basada en esclavitud. Esa crianza es lo que nosotros llamamos cáscara, que en un lenguaje más bonito diríamos paradigma. Es cuando a alguien se le mete alguna idea y no lo sacáis de ahí. Lo mismo pasa con la religión. La religión es una cáscara espiritual, impureza. ¿Por qué? Porque te muestra a Dios de una manera y nadie te saca de ese esquema. Es lo que hemos venido durante estos 17 años
hablando a la gente de que el creador tiene muchas creaciones. No, el creador tiene al ser humano nomás, y a los ángeles, a los demonios. Le hablas de civilizaciones, de extraterrestres. No, no, no. No, a mí no me vengan con eso. Aquí dice humano. Ángel y demonio, listo. Bloqueado, totalmente. Entonces, no te desgastes tú, que a lo mejor rompiste una parte de tu recipiente, una cáscara, a lo mejor rompiste espiritualmente una cáscara mental y por ahí te llegó una luz de arriba o de donde sea. Te llegó una luz y te entró algo, una información que antes tú no lo podías ver. Y eso ocurre cuando alguien lee la Biblia y de repente dice, oye, estoy escuchando esto de la mística y resulta que ahora yo estoy leyendo con otro conocimiento. ¿Qué pasó? Acabas de romper una parte de la cáscara que te está impidiendo a ti y que te impidió por muchos años conocer al verdadero Dios, al verdadero Creador. Tú conociste al Creador bajo la religión, no bajo la libertad de romper las cáscaras espirituales para que conozca al verdadero Creador y el Creador te llene de luz, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de armonía, de sentimiento, de expresión, de un control en la sexualidad y después en el mundo material tú puedas vivir una vida a lo mejor no persiguiendo tanto el materialismo, sino que viviendo de acuerdo a lo que tú tienes. Haz cuenta que los seres humanos tienen una cáscara espiritual y que hay que romperla con un martillo. Y de repente le golpeaste tanto y no se rompió, pero se rompió una parte de esa cáscara. Y por ahí entró una luz. El tema es que si tú no logras y empiezas a seguir rompiendo la cáscara se va a volver a tapar. Y eso es cuando la persona no entiende, que entendió un poco y ahora después ya no entendió. Hay gente que jura de guata, por así decirlo, acá es una palabra coloquial chilena, jura de guata que es casi perfecta, que no tiene errores. Y hay gente que estudia mística hebrea y tienen una vida, pero un desastre de familia, pero ellos están bien, los demás están mal. Esa es una cáscara espiritual. ¿Cómo puede ser posible que tiene una vida del demonio y no, yo estoy bien? Los demás están mal, están todos equivocados, menos yo. Entonces, eso te habla a ti de que esa persona está terriblemente bloqueado. Y eso es lo que ocurre con Egipto. La pregunta es, ¿por qué el Creador permite, o qué es lo que vio Jacob? Jacob vio todas las cáscaras espirituales, que eran aproximadamente 400. ¿Por qué 400? ¿De dónde sacamos ese cálculo? Precisamente del estudio del árbol de la Sefirot. Por ejemplo, voy a copiar esta parte acá y lo voy a copiar en una nueva ventana, aquí, y nos vamos haciendo la idea que dentro de Keter está la misma configuración del árbol completamente dentro de Keter. O sea, significa que hay un Keter de Keter, hay un Keter de Jogma, hay un Keter de Binah, hay un Keter de Gesed. En español sería, está la corona de la sabiduría, la corona del entendimiento, la corona de la misericordia, la corona de la severidad o el poder, la corona de la belleza o la armonía, y así sucesivamente. Después cuando llegamos a Jogma, hay una Jogma de Keter, una Jogma de Jogma, hay una Jogma de Binah, hay una Jogma, y así empezamos con el árbol. Después en Binah hay una Binah de Keter, Binah de Jogma, Binah de Binah, y así seguimos. Y cuando vamos contando, cada esfera o cada sefirá, que en plural sería sefirot, del árbol de la vida, está representado que en cada una de ellas hay 10, que es la correlación o la similitud de una copia en miniatura del árbol entero. 10 árboles, o sea, digámoslo así, 10 esferas dentro de una esfera. Por lo tanto, cuando uno empieza a sacar la cuenta, uno dice que aquí hay 10, pero en el fondo son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y estaríamos hablando que existen 4 Olamot, 4 universos o hiperuniversos, que son el mundo de la acción, serían 100.
En el mundo de la formación, Yetzirah serían 100 más. En el mundo de la creación, 100 más. En el mundo de la emanación, 100 más. Entonces tendrías tú fácilmente 400. Imagínate tú. Imagínate que son 400 luces que están allí. Curiosamente, el Urim y Tumim, está relacionado con la letra Aleph, Urim, y la letra Tumim, que es Tab. Y Tab es 400. Y la Aleph vale 1. Entonces, aquí tenemos que una ilumina a la otra. El trabajo de nosotros es romper cáscaras. Romper nuestras propias cáscaras para que nosotros nos podamos dar cuenta y ayudar a los demás que tienen cáscara. Pero el día de hoy hay gente que no trabaja en sus propias cáscaras y le quiere romper las cáscaras a los demás. Eso es absurdo. De hecho, eso es descabellado. Como alguien que cree que ya rompió su cáscara tiene la capacidad de romperle la cáscara a los demás. No. Nosotros acá estamos en un trabajo de estudio y de ayuda mutua, donde gracias al creador nosotros estamos en el proceso del trabajo. Y por eso a mí, cuando me dicen, hermano, usted es el maestro, yo no soy maestro, yo soy estudiante. Yo también estoy haciendo el mismo trabajo suyo. Ahora, que tenemos los cuadernos de los cursos más avanzados, está bien, pero eso no me da a mí la autoridad de decirte yo soy superior a ti. No, soy igual que tú. Estoy en el mismo trabajo tuyo. Estoy en el mismo trabajo del conocimiento, del autoconocimiento, de romper mis propias cáscaras. Klipot en hebreo. Bien, entonces sigamos lo que nos dice el Zohar HaKadosh. Continúa, dice, está escrito, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Esto está en Génesis, ¿cierto? 47-28, que es la parashá que estamos estudiando. Luego dice, aquí, en la cuenta de los 147 años de la vida de Jacob, se encuentra el misterio del número para la rectificación de los exilios. Atención. Ya que estos vienen a corregir y no a castigar o golpear. Esto significa que viene a corregir que tendrán los hijos de Israel que fueron exiliados a través de la medida del rigor, o sea, de Geburá, durante los 3 exilios que tuvieron que atravesar. El primer exilio y la primera rectificación es en el exilio de Egipto, que fue aludido en el versículo con el número de 7. O sea, si nosotros tenemos la cuenta, si nosotros tomamos este número, me está dando la clave de los procesos de liberación que tuvo Israel. ¿Ya? Por ejemplo, dice que como dice acá, el primer exilio que tiene es la duración de 7 años. Después dice que hay un exilio que dura 40 años y luego hay un exilio que dura 100. Y todos estos procesos tienen que ver con todas lo que tuvo que pasar el pueblo hebreo. ¿Ya? Acá luego dice, el segundo exilio es el exilio de los jueces, es decir, el exilio de Babilonia que fue comparado con los 40 años mencionados en el versículo de la vida de Jacob. Ahora bien, si estableces y si realizas una comparación entre los dos exilios a través del número 7, se alude al exilio de Egipto, y a través del número 40 se alude el exilio de Babilonia, que son más años que los del primer exilio, aunque cabe señalar que la comparación no se reduce a un hecho cuantitativo. Y esto es perfecto porque nosotros sabemos que en el fondo fueron 70 años que Israel estuvo cautivo en Babilonia, ¿sí? Pero aquí está hablando de algo cuantitativo, está diciendo, mira, los años de la vida de Jacob representan los periodos que el pueblo de Israel va a enfrentar. El periodo de Egipto, que fueron aproximadamente 200 años, pero en el texto dice que son 400 años. Algunos tienen una contabilidad y dicen que desde que Joseph o José fue vendido, desde ahí empieza el exilio. Hay unos que dicen que no, que Israel estuvo cautivo 210 años y que los 200 años están divididos en cuotas hasta llegar al año 6000, o sea, nosotros. Es muy interesante. Acá, por ejemplo, como estudiantes de mística, nosotros no rechazamos ninguna opción, porque todo es válido. Entonces, me estás diciendo que los 147 años de la vida de Jacob tienen
una repercusión en los diferentes exilios. Divide, o mejor dicho, separa 147, son 147. Los 7 años vendrían representando como que hubiesen sido los que se vivió en Egipto. Los 40 como que estuvieran en Babilonia. Y los 100, aquí empieza algo súper fuerte. Dice, el tercero es el exilio en el que nosotros nos encontramos, prolongado, que es comparado con los 100 años que figuran en el versículo de la vida de Jacob, en comparación con los 40 años del exilio de Babilonia. Relata la Torá, y esta es la parte fuerte del estudio de esta noche, que dice, relata la Torá, se acercaron los días de morir de Israel, me refiero a Jacob, y llamó a su hijo Yosef y le dijo, por favor, si he hallado gracia en tus ojos, por favor coloca tu mano bajo mi muslo, y haz conmigo benevolencia y verdad, lo que acabamos de leer en Reina Valera. Por favor, no me entierren en Egipto. Algo sabía Jacob, algo sabía. Dice, Rabí Hizquia dijo y enseñó acerca del versículo. Jacob vio la aflicción del exilio que recaería sobre sus hijos, que habría de sucederle durante su emigración. Ofreció su alma y se aproximó a la muerte y no permaneció vivo cuando descendió de su grado espiritual, debido a los pecados de Israel, y tampoco descendió Israel con ellos al exilio tal como lo hizo la Shejina. Bienaventurada es su porción, la de los hijos de Israel, pues si no hubiese bajado la Shejina con ellos al exilio, hubiesen permanecido entre las naciones. Eso significa que una persona está, de cierta manera, viviendo un exilio. La pregunta es ¿por qué? ¿Dios me envía a este mundo a que yo venga a ser esclavizado? Por supuesto que no. Porque la clave está en recuperar. Nuestra misión es recuperar a nuestro prójimo. Pero si un prójimo insiste en quedarse en la oscuridad, bueno, a lo mejor no seré yo, será otra persona que será enviada a hablarle a esa persona. Por eso que aquí nosotros, en este sentido, como estudiantes de mística, no nos preocupamos en el ámbito que tiene la religión de poder convertir a alguien. Porque la religión, por ejemplo, cuando va a predicar o va a hacer su trabajo de expansión, de hablar de Dios, ya sea puerta a puerta, predicación a la calle, conferencias, charlas, puntos de encuentro, no se preocupa en que no, tú tienes que creer en lo que yo creo. La mística dice, mira, tu misión es rescatar a los cautivos que son los zafiros del trono de gloria. Son las almas. Y ahora yo no puedo decir, no, tú eres zafiro, tú no eres zafiro, tú eres metal nomás, tú no eres un diamante, tú eres un metal, eres una piedra nomás normal. Yo como persona no puedo hacer eso, porque yo no conozco eso. Yo no conozco qué alma tiene una persona. ¿Mm? Yo no puedo decir, este nunca va a creer. Puede que sea todo lo contrario, puede que esa persona crea más que yo, o esa persona sea más fiel que yo, o a él se le revelen más misterios que a mí. Y puede ser. Porque el tema de la revelación no es por mis méritos. Si bien es cierto, el creador ve el esfuerzo sincero que a lo mejor una persona puede hacer de estudiar sus misterios, de estudiar la Sagrada Torá, para tener un crecimiento y un desarrollo, y venir a rectificar lo que hay que rectificar, y lo hago para la gloria de él. No lo hago para el ego ni nada más. El creador obviamente que va a dar más a una persona que es fiel a él. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es venir a rescatar, ¿cierto?, a las chispas divinas que quedaron esparcidas en todas las naciones. Y que en cada generación vuelven a aparecer y siguen habiendo cautivos y hay que seguir liberando. ¿Cuál es la temática que tiene la religión? Por ejemplo, estas palabras que a mí no me gustan mucho, ¿eh? Pero la terminología de cruzada, campaña, claro, suenan bonitas, pero cuando yo técnicamente hablo, las cruzadas, ¿qué es lo que hicieron? Las cruzadas fueron masacres. Vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Y qué es lo que es campaña? Dentro del contexto original de la palabra campaña. Era un recurso militar. O sea, una campaña es voy a invadir. Entonces, por eso es que la religión tiene esa costumbre, y en el fondo, déjenme decirlo, es una maldita costumbre,
de querer imponer por la fuerza, si no entra con la Biblia, con la espada tendrá que entrar. Y esa fue la temática que tuvo, por ejemplo, el catolicismo antiguo. Que la persona, si no entendía, la asesinaban. Y vaya a creer en lo que yo creo. Entonces, la palabra campaña, las palabras cruzada, ya tú me entiendes que son palabras que, de hecho, ya algunas iglesias están sacando de su vocabulario. Y de hecho conozco personalmente una librería muy linda, por cierto, una librería cristiana, evangélica, que tienen muchos libros muy buenos, y recursos, y Biblias, y que antiguamente se llamaba Cruzada. Y yo le pregunté, y uno me dijo, mira, lo que pasa es que nosotros no podíamos llegar a otros países, porque la palabra cruzada les recordaba como el imperialismo, les recordaba las cruzadas, las antiguas cruzadas que eran el asesinato, violaciones que tenían en nombre de Dios, en nombre de la religión. Por lo tanto, ahora nosotros nos llamamos centro, no cruzada. Ah, perfecto, me gustó. De hecho, me gustó. Y nuestra misión es esa, no venir a imponer nada, no obligar a nadie. La persona, si no entendió, es porque todavía tiene una cáscara. Y a lo mejor yo no soy el indicado para que esa persona entienda. Va a llegar otro u otra. Y ella va a tener a lo mejor otra herramienta, otras herramientas que le van a venir a hablar, o a lo mejor la cáscara va a estar menos dura y el creador va a ocupar a otra persona mientras que a mí me ocupa en otro lugar. ¿Sí? Jacob sabía de esto. El tema es que la pregunta es por qué una persona entra en la cautividad de las clipot. Por la sencilla razón que la persona se deja estar quieta. La sefirot, para que ustedes sepan, las energías divinas del árbol de la vida son trabajos continuos. No puedo yo detenerme, no puedo decir, ya, hoy día no quiero ser sabio, hoy día voy a ser un imbécil. No, no, tú tienes que seguir la sabiduría, tienes que seguir en eso, tienes que no solamente dedicarte a estudiar la sabiduría, porque después puede venir una cáscara espiritual. ¿Por qué? Porque la persona que estudia sabiduría después cree que ya es sabio y nunca se es sabio, porque el sabio está conectado con Keter. Por lo tanto, la persona que es sabia no sabe que es sabio. Los demás lo ven como sabio, pero no puede una persona autodefinirse como sabio porque ya tendría una cáscara espiritual. Por lo tanto, para que nosotros bajemos un poco y aterricemos la sabiduría, está la Binah, que es la parte lógica, la parte de la inteligencia, la parte de la comprensión. Entonces, la comprensión te decir, no, no, tú no eres tan sabio. ¿Por qué? Porque te falta esto otro, te falta corregir esto, tú dices que eres sabio, pero de verdad que con tu familia eres una cosa, en el trabajo eres otra, en la vecindad eres otra, en tu círculo de la junta de vecinos eres otra persona, por lo tanto no eres sabio. La jogma te viene como a aterrizar. Lo mismo pasa con una persona que es demasiado eh, restrictiva, una persona que es demasiado calculadora, eh, ahí también genera una cáscara, demasiado intelectual, muy racional, te falta la parte espiritual, que es Hogma. Entonces una persona que entra en el loop o en la cáscara divina, cuando no sabe controlar eso, inmediatamente una persona cuestiona todo, empieza a pensar, y que sí, y que por qué sí, y después le dan una respuesta, pero ¿por qué esa respuesta? ¿Y por qué es blanco? Porque blanco es blanco, pero ¿por qué? Porque vino de otro planeta. ¿Y por qué vino de otro planeta? Entonces la vina empieza a caer en esa, de ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? La Hogma te dice, mira, tranquilo, en su momento vais a aprender. Está el color blanco y hay diferentes tonalidades de blanco. Entonces viene la Vina y dice, pero quiero saberlos todos. No, tranquilo, momento, de a poco. No es que yo quiero saber todos los colores. Ya, si no es blanco, tendrá que ser con el verde. Y así empieza, ¿ya? Personas que son demasiado buenas, todos la pasan a llevar, cáscara. Personas que son demasiado violentas, demasiado rígidas, cáscara. Todo tiene una armonía, y la armonía, por ejemplo, de Tiferet, que habla del yo superior, de repente entra en un bloqueo, y ya en vez de ser armonía, es una persona que es terriblemente desagradable. Vaya a encontrar que hay personas terriblemente desagradables. Y esa persona no tiene ni siquiera paz con ella.
y tiene cáscara, una cáscara espiritual que no sabe, no sabe qué es lo que es bueno y no sabe dónde poner restricción. Entonces pone restricción donde hay que poner misericordia y en vez de poner misericordia pone restricción. Ni fu ni fa. ¿Me entiendes? Entonces nosotros cuando tenemos esto, que nuestro patriarca Jacob sabe, le da una sugerencia, sabe que los hijos de Israel van a entrar a Egipto y que probablemente tengan dificultades, ¿cierto? Si se descuidan. En el lugar donde están, estaban concentrados la gran cantidad de almas de esta rotura de recipientes que hubo. O sea, las almas de Adán, ¿cierto? Imagínate tú a Adán, porque tú te imagináis al Adán de las películas, el Adán de la película de la Biblia. Pero Adán tenía, de cierta manera, una majestuosidad, una luminosidad, tenía una estatura diferente. Además que estaba en otro universo. Y claro, la gente dice, no, no, aquí dice planeta Tierra, pero recuerda que en hebreo Tierra se dice de diferentes maneras. Y cuando lees al Adán del capítulo 1, cuando lees al Adán del capítulo 2, pareciera que hay dos Adán, y es porque sí. Hay un Adán superior y un Adán inferior, y el Adán superior cae de los mundos superiores y su vestidura se rompe en diferentes piezas. Y en cada pieza va un grado de alma de persona, para que te haga una idea más o menos. Y todas quedaron atadas, ¿cierto?, en la zona donde está Egipto. Así lo dice el Zohar. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué si se supone que Egipto todavía no existía? La gente, esa parte dice, no, 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 esto yo no lo entiendo. Y claro, cuando a ti te dicen esto, por primera vez chocante, pero cada alma ya venía destinada al lugar donde tenía que ir. La Kabbalah estudia esto durante años y dice cada alma tenía que estar destinada al lugar geográfico donde tenía que estar. Por lo tanto, era cosa de tiempo. Hay que entender que hay un mundo de la emanación, y está basado en Isaías capítulo 47. Hay un mundo de la emanación que le llama el Eterno Gloria. Hay un mundo de la creación, porque dice, para mi gloria los he creado. Después dice, los he formado y los he hecho. Ahí está hablando de los 4 hiperuniversos, donde hay un mundo de la emanación que representa la gloria, hay un mundo de la creación, donde Dios crea, hay un mundo de la formación, donde Dios forma, y hay un mundo de la acción, que es el mundo material, nuestro mundo. El mundo material, el mundo de la materia. Entonces, cuando nosotros tenemos esta perspectiva, esta visión, entonces nos queda claro por qué Jacob tiene temor y les da un consejo a los hijos de Israel. Les da un consejo. Primero a Joseph que se preocupe de su cuerpo, pero luego les da un mensaje porque él les es revelado los exilios. La pregunta es por qué uno cae prisionero, cuando uno se deja estar, cuando uno entra en un estado de comodidad, ¿ya? Atención con esto, porque a cualquiera le puede pasar. Hay personas que dicen, no, yo estudio mística hebrea y yo no tengo nada más que corregir porque yo ahora estoy estudiando. Sigue siendo soberbio, sigue siendo enojón, sigue siendo rabioso, no has trabajado nada todavía. Sigue faltándole el respeto a tu esposa, sigue faltándole el respeto a tu esposo, le pasa gritando a los hijos y estudias mística. No, yo no te creo eso. No, si yo estudio mística con usted, yo no te conozco. Una de las cosas que más hemos enfocado durante estos años es decirle a la gente que el trabajo parte en la casa, parte en la familia. Porque estáis generando cáscaras espirituales y estáis haciendo todo lo contrario. Entonces después me van a decir a mí, ¿usted está enseñándole a esta familia? No sé. Yo no tengo nada que ver ahí. Nosotros estudiamos, enseñamos, compartimos y advertimos. Y si la persona lo hace mal o lo hace bien, dos cosas. Una, no está poniendo atención a las clases o simplemente está estudiando la información, pero no la formación de las clases. Entonces, como lo enseñó el gran maestro de Kabbalah, Yones Salai, de bendita memoria, que la pase sobre él donde quiera que se encuentre en cualquier mundo, él enseñó y dijo, mira, existe la información, la formación y la transformación.
Hay gente que ocupa la mística hebrea solamente como información y anda buscando por aquí y por allá. ¿Ya? La formación es otra cosa. La formación es adquirir esa información, trabajarla en sí mismo y ayudar a otro, y va a venir la transformación. Pero hay gente que todavía no se transforma en un ser nuevo y está solamente información, busca por aquí, busca por allá. Y de hecho a mí me han dicho, no, su material es muy bueno. Y hay otros me dicen, su material es pésimo. Está bien, yo no voy a preocuparme en demostrar lo contrario. Si que está bueno, no le voy a decir, ah, qué bueno. No, y si dice que está malo, tampoco decir, oh, qué pena me da porque dijo que estaba malo. No, porque yo no tengo idea qué cáscara tiene la persona. O sea, de cierta manera sí, más o menos entendemos con estos años, entendemos qué cáscara tiene la persona. A lo mejor la persona está buscando otra cosa y no es lo que encuentra, no tiene afinidad. Entonces, es muy profundo cuando alguien habla, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿por qué la gente cayó en el exilio? ¿Por qué la gente... El creador cuando ve que un grupo de personas no está haciendo su trabajo y que está dejándose seducir por el árbol del conocimiento donde está la serpiente, claro, la serpiente fue expulsada, o sea, Adán y Eva fueron expulsados y el tema de la serpiente la maldijo, dijo que se iba a arrastrar por la tierra y que iba a comer polvo. Y nosotros decimos, caramba, a ver, ¿qué está ocurriendo acá? La serpiente sigue tentando, la serpiente sigue estando por el mundo, como en el libro de Job, el Eterno le pregunta a Satán, ¿dónde estás? Bueno, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué es lo que anda haciendo? Anda buscando y tentando otra vez a otras personas. Entonces, cuando la serpiente le mete el veneno a una persona, qué es lo que va a hacer el creador? Te va a romper las cáscaras. ¿Y a dónde te va a llevar? Te va a llevar al exilio, porque esa es la única forma de aprender. Ahora, hay un método que es cuando la persona tiene conciencia y dice, sí, estoy equivocado, estoy mal. Yo la verdad que la estoy embarrando porque yo no debiera ser así. La persona tiene conciencia y ya está rompiendo la cáscara, pero hay personas que dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito de esto, de que alguien me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Está ahí terriblemente bloqueado, por mano. Uno igual debería escuchar y decir, sí, a mí me han dicho, mira, ¿sabes qué? No me gusta tu forma, y a lo mejor eso es lo que captó él. Y está bien, vamos a mejorarlo. Pero hay otra persona que dice, no, usted aquí, yo lo detecto al tiro, este viene con odio. No, tú no lo estás diciendo como algo constructivo, de hecho me tenéis mala. Y bueno, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Eh, yo no voy a discutir eso contigo, voy a mejorar lo que yo tengo que mejorar, pero tú también tenés que mejorar. O sea, ¿cómo vaya a ver todo negativo, todo malo? Es porque a lo mejor tu ojo está malo, o tu percepción está mala. Pero yo no puedo ver todo malo, y tampoco puedo ver todo bueno. Si no, está todo bien, está todo bonito. Eso es cáscara espiritual, muy sutil, por cierto. Entonces, Jacob entiende que los hijos de Israel, sus hijos, sus descendientes, cuando entran a Egipto a liberar almas, los zafiros del trono de gloria, resulta que de pronto se empiezan y se dejan seducir precisamente por las clipot, porque las clipot tienen conciencia, son bloqueos, pero tienen conciencia de asimilarse con nosotros y quedarse con nosotros, y adueñarse de nosotros, y hacerse pasar por nosotros, que es más heavy todavía. Entonces la cáscara habla por ti. Entonces, ¿qué es lo que hace el creador? Te vaya al exilio. Estás en la esclavitud, listo, te voy a sacar. Pero antes de sacarte, te tengo que hacer pasar por todo este proceso. Que por cierto está unido a una serie que tenemos y que la vamos a continuar con la ayuda del creador. Cuando entremos ya a Éxodo, vamos a retomar las charlas sobre el camino del místico para que te estés preparando. Está muy bueno eso. Son 42 caminos del místico. Y que en el canal, gracias al creador, tenemos unos videos, charlas muy buenos para la gloria del creador. Jacob dice, les voy a dar un consejo. José, te voy a dar un consejo. Mira, acá revela el Zohar Akadosh, dice, se acercaron los días de morir de Israel y llamó a su hijo, a Joseph, José, y le dijo, por favor, si he hallado gracia en tus ojos, por favor, coloca tu mano bajo mi muslo. Y haz conmigo benevolencia y verdad, por favor, no me entierren en Egipto. Eso ya están viendo. Luego dice, examinó a todos sus hijos y les dijo, atención con esto, esta es la parte ya fuerte, le dice,
examinó a todos sus hijos y les dijo: he visto que vendrán muchas desgracias y grandes males, y que recaerán sobre vuestras futuras generaciones. Pero se encuentra la piedad suprema, a la que se debe recurrir. Y si queréis salir de todas las desgracias, juradme a mí y poned entre nosotros por testigo al amo del mundo, al Creador, y haced verdad y juicio, y sed como vuestros antepasados, y ordenadlo a cada generación y generación que venga posteriormente. Y si ustedes quieren hacer así y están de acuerdo en comportarse de tal modo, entonces saldrán de toda desgracia que llegue a ustedes. Rabí Shimón dijo, citando un versículo: presentad en el pórtico juicio, presentad en el pórtico juicio, tal vez se apiade el Eterno, Elohim de los ejércitos, el remanente de Yosef. Eso está en el libro de Amós, capítulo 5, verso 15. Y si hacéis así y os comportáis de este modo, no enterraréis a ninguno de vuestros hijos, sino conmigo volveréis a vuestra tierra en paz. Tal como está escrito, y Abraham le dijo a su sirviente, el mayor de su casa, quien controlaba todo lo suyo: coloca ahora tu mano bajo mi mano. Hice un juramento, juramento por el pacto sagrado. Está diciendo que una forma de salir de la esclavitud es precisamente: haced verdad y juicios y sed como vuestros antepasados. ¿Cómo eran? Gente sincera, gente buena, gente que no buscaba el mal al otro, gente que no chismeaba. La gente después se olvida, se olvidó, se olvidó, se olvidó. El Creador dijo: te voy a volver a recordar y te voy a entregar los mandamientos, la enseñanza, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que ser. Así, esta es la forma de salir de la esclavitud. El tema es que, si tú te pones a pensar, la conciencia que tuvo o que tuvieron los hijos de Israel al salir de la tierra de Egipto fue ya con una mentalidad, a pesar que todavía tenían mañas, pero tenían un objetivo claro. Ellos estaban esclavos y sabían que estaban esclavos, y la única forma era salir rápidamente para transformarse. Ahora, interesante esto. Dice que hay una piedad suprema. O sea, si tú quieres salir de las desgracias, poned entre nosotros por testigo al amo del mundo. Esta parte es muy difícil de comprender, porque dice una persona: ¿cómo una persona que está en desgracia y puede encontrar la piedad, dice, tú quieres salir de todas las desgracias, tienes que poner por testigo al Creador? O sea, algunos han hecho todo al revés, como diciendo: a ver, todas mis desgracias son por culpa del Creador, dicen algunos. Y sabes tú que cuando tú, ¿cierto? Sorry que te lo diga, pero hay que ser muy, muy deschavetado. Después algún día va a entender qué significa deschavetado, que tiene que ver con alguien que existió en el siglo XVI, siglo XVII, que se llamaba Shabtai Tzvi, de ahí viene la palabra deschavetado, y que ocupó la Kabbalah para hacer cosas sucias. Ocupó esta sabiduría secreta, maravillosa, y hizo una versión de Kabbalah terriblemente deformada, y fue castigado. ¿No? Y de ahí viene la palabra deschavetado, de Shabtai Tzvi, así se llama, el falso cabalista. Y hay que ser muy deschavetado para decir: lo que yo estoy viviendo, mi desgracia, es por culpa del Creador. No, dice: pon testigo al Creador. Significa que el testigo que está viendo tu desgracia es el Creador. Y Él sabe por lo que tú estás viviendo y sabe por qué estás viviendo. Eso. A eso significa el texto cuando Jacob le dice a José: si ustedes están viviendo en desgracia, pongan al Creador de testigo. Significa: Creador, tú eres testigo de por qué estoy viviendo esto. No para culparle, sino para preguntarle por qué. Y dice que hay que retornar en verdad y juicio. ¿Qué significa juicio? Significa que yo tengo que hacerme un autoexamen. Tengo que decir: a ver, si yo estoy viviendo esta desgracia, este exilio, es porque yo hice algo. Y ese algo requiere
de ser examinado porque algo hice mal. Y como lo hice mal, yo debo pedir perdón. Debo hacer las cosas bien. La gente y las personas creen que hacen todo bien. Y no, amigo. No, amiga. No hacemos las cosas bien a veces. Las hacemos mal. Y como lo hacemos mal, formamos una cáscara espiritual y nos sintonizamos con el árbol del conocimiento del bien y del mal y después ya luego no sabemos qué es lo que es bueno y tampoco sabemos lo que es malo. La pregunta que responde, ¿qué es lo que es una cáscara? La cáscara es una energía o un bloqueo de energía que no te deja ver, no te deja escuchar, no te deja pensar correctamente. Y algo que es delicadísimo, porque la persona que dice que no tiene cáscara es porque la tiene. Todos nosotros tenemos un grado de cáscara. Y de hecho algunos místicos dicen, la primera sensación de cáscara espiritual que hay que romper es precisamente la que el profeta Ezequiel, antes de ver la Merkabá, antes de ver el carruaje divino, él se enfrentó a un tipo o a 4 tipos de cáscara. Dice que escuchó, vio un viento tempestuoso, dice que vio una nube de gloria, vio que estaba todo oscuro, de repente ve que las montañas se estaban deshaciendo, que eran zonas mentales y al mismo tiempo zonas en un área espiritual muy fuerte y él estaba atravesando esos mundos porque es así como funcionan las clipot, que primero se arrojan en nuestra mente. Lo primero que comen las clipot es el bloqueo mental, por ahí quieren tomar el control. Controlan la mente, controlan el cuerpo, controlan la mente, controlan los sentimientos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esto y decir, mira, eh, ¿tendré yo cáscaras espirituales? Por supuesto que sí. No dice, no, yo ya no tengo cáscaras espirituales. Mejor ni te cuento. Porque si tú dices eso es porque estáis terriblemente bloqueado. Nuestro trabajo es precisamente encontrar ese zafiro de nosotros. O sea, el primer desbloqueo o el primer rompimiento de clipot tendría que partir por uno mismo. Esa es la primera parte. Luego me preocuparé de estar fijándome en los demás. Primer bloqueo, yo mismo. Yo mismo soy el que me bloquea. Entonces, ¿por qué viene el exilio? El exilio es precisamente para romper la cáscara. El creador te hace pasar por el desierto para romper la cáscara. Porque varios salieron con cáscara de Egipto. Y curiosamente el creador les dice, ustedes van a estar esclavos durante 400 años. Legalmente, Israel estuvo aproximadamente 210 años. Faltan otros restos. Y ese resto, algunos místicos dicen, mira, esto ha sido así en cuota hasta llegar al año 6000. Y claro, yo no dudo eso, no dudo, y probablemente sea así, que hoy día estamos viviendo pequeñas esclavitudes, ¿sí? En diferentes países, como que Egipto se ramificó en diferentes países. Y cada país tiene su propio Egipto. Y cada país tiene su propia cáscara espiritual y que está absorbiendo la energía mental, sentimental y física de las personas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Como dijo nuestro maestro y sagrado maestro Yeshua, el Mashiach, dijo, las ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Dice, por caminos de gentiles no vayáis. Por caminos de gentiles no vayáis. De cierta manera está diciendo, mira, los métodos que ocupan los gentiles de conversión, no los hagas tú. Tú vas a hablar, tú vas a encargarte de hablar. O de hecho, a veces ni siquiera tú hablas. Tu ejemplo habla. Si no entendió contigo, no te preocupes. El creador enviará a otra persona. Tú sigue el camino. De hecho, por eso se llama Haderech. La secta de los nazarenos, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, y la secta de los nazarenos. Entonces, cuando a mí me dicen que yo soy sectario,
Yo le digo, claro que soy sectario. ¿Por qué? Porque hay una secta que se llama Los del Camino y está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La secta del camino. ¿Por qué se llama así? Haderech. Porque uno va siempre en constante movimiento. Si tú le hablas a una persona y la persona no entendió, no importa, tú seguirás nomás. Vas a encontrarte con otra persona, a lo mejor tú eres el instrumento para hablarle a otra persona y esa persona entiende. Pero a lo mejor tú sembraste la semilla, a lo mejor el otro viene a regar y a lo mejor el otro viene a plantar o a trasplantar. No tenemos que preocuparnos de eso. Entonces, por caminos de gentiles no vayáis. ¿Qué hizo Yeshua? Bendito sea por siempre. Nuestro rabino de rabinos, ¿qué nos enseñó? Ustedes no ocupen los métodos que ocupan los gentiles. ¿Cuáles son los métodos que ocupan los gentiles? Convertir a la gente, romperle la cáscara a la fuerza, eso es imposible. Al contrario, más dura es la cáscara que tú le vas a poner a una persona. Por ejemplo, el caso de gente que iba a la iglesia obligado, por ejemplo. ¿Cómo puede ser posible a veces obligado a ir a la iglesia? Imposible, le estáis generando cáscara, un rechazo después a eso. Al contrario, le estáis facilitando el trabajo incluso a la Citrajra, al lado oscuro de la fuerza. Le estáis dando poder al lado oscuro y estás entregando a tu hijo prácticamente a que vayan obligados a la iglesia o a la congregación porque tú después te podías enojar con ellos. Pero ellos a la primera oportunidad que crezcan, sean adolescentes, sean adultos, hasta aquí nomás llegamos y chao, nunca más. Y después tú vas a andar llorando por los rincones diciendo que tu hijo vuelva a la iglesia. Si no es lo importante, estáis preocupado de que tu hijo vaya a la iglesia. Preocúpate de que tu hijo sea un buscador de Dios o tu hija sea una buscadora de Dios, que ame al Creador, que lo busque, que lo comprenda, que lo entienda. Y no es por nada, pero la mística hebrea es una buena opción para aquella persona que está cansada de tanta cáscara y tanta religiosidad de repente, de buscar al Creador. Material hay harto. Hay que romper los paradigmas, eso sí. Entonces, para ir finalizando o cerrando el tema, no lo digo despectivamente, lo digo con mucho temor, pero pudiéramos hablar horas y horas de este tema, pero decirte a ti lo siguiente, ¿cuál es la misión que tenemos nosotros? Precisamente eso, encontrar los zafiros del trono de gloria, las chispas espirituales de la Joma, donde descendieron, ¿quiénes? Las almas, ¿sí? Ahora, por cada generación, escuchen bien esta parte, por cada generación el árbol vuelve a lanzar almas y vuelve a generar almas hasta que se complete la cuota. Hay almas que vienen como reyes, hay almas que vienen sabios, almas que vienen muy inteligentes, hay almas que vienen con mucha bondad, hay almas que vienen con harto poder, hay almas que vienen con armonía, con shalom, hay almas que vienen muy sentimentales, hay almas que vienen muy expresivas, hay almas que vienen muy sexuales. ¿Qué significa eso? Que vienen su trabajo para controlar la sexualidad, para rectificar la sexualidad, para reproducirse. Y hay unos que vienen a establecer el reino del Creador con Malhut. Bendito sea Él. Entonces, en ese sentido, Jacob sabía lo que iba a ocurrir. Le fue revelado a Jacob que los hijos y los descendientes iban a quedar atrapados si se dejaban estar. Cuando tú te dejas estar y tú te relajas diciendo, no, yo no tengo nada que trabajar en mí, yo estoy súper bien, listo. En otras palabras, como decimos aquí en Chile, bien coloquial, fuiste bueno, coloquialmente hablando. Pero una persona que está muy relajada, ¿cierto? En lo físico, dice, wow, creador, estoy muy bien, pleno, satisfecho, pero sé que tengo que trabajar en mí, no se considera que esa persona fue buena. O sea, me refiero, fuiste bueno, no se le puede decir eso, sino que fuiste bien, estás bien en el camino. Significa que estás logrando una tranquilidad, una paz, una tranquilidad, bendito sea el Creador, estás llegando a la mística, estás estudiando, está en tu vida, trabajando en ti, es un relajo, es un oasis, pero hay una actividad de por medio. Pero una persona que no quiere trabajar en la espiritualidad, una persona que no quiere hacer nada, es una persona que de pronto la cáscara lo atrapa. Y eso es lo fuerte y eso es lo delicado, mi amigo.
Así que el Santo Bendito les pueda bendecir. Ojalá puedan ustedes compartir este material, verlo muchas veces, compartirlo con todos los que ustedes quieran. Y bueno, seguir viendo, ¿cierto?, los videos del canal, aprendiendo con la ayuda del creador y desearles un Shabbat Shalom a todos con mucho amor, con mucho cariño, que el Eterno les bendiga grandemente. La próxima semana, Dios mediante, probablemente ya estaremos en vivo, no lo sé, pero por lo menos vamos a estar estudiándola para allá, aunque sea grabada. ¿Ya? Así que un beso, un abrazo para todos y muchas bendiciones.